Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares de mi sistema termodinámico, que en este caso es el carbono. Primero tenemos el diagrama de la curva potencial del carbono, el cual nos habla de la energía potencial y de la distancia. Esta es la distancia de los átomos y la energía potencial. Primero tenemos repulsión, y es que cuando hay poca distancia existe una energía tan alta que se repelen y se alejan mucho. Es decir, chocan con mucha fuerza y al alejarse se repelen mucho. Esto es cuando están muy cerca. Luego tenemos el equilibrio. Aquí tenemos que a una distancia media existe un equilibrio y la energía potencial es negativa. En este caso, al decir que la energía potencial es negativa, hace referencia a que libera energía. Llega a un punto en que los átomos se contrarrestan las cargas y pueden coexistir entre sí y están a una distancia en la que no se atraen ni se repelen y las cargas se balancean y están coexistiendo sin atraerse ni repelerse. Este, eh, este equilibrio funciona desde cierta distancia. Tenemos la atracción cuando existe mucha distancia, no tanta, existe una distancia considerable más que el equilibrio y eh, se están atrayendo, sin embargo jamás se llegan a tocar, solo se están atrayendo pero jamás se llegan a tocar. Aquí es que la energía potencial ya no tiene tanta energía, la energía potencial, porque ya hay más distancia y mientras más distancia hay, menos energía van a tener los átomos. Para entender mejor, aquí tenemos cuando se repelen los átomos. Aquí los átomos se llegaron, chocaron y salieron volando, disparados, y por eso es que se repelen por la energía que tienen y con la que chocan unos con otros. Aquí tenemos átomos que coexisten entre sí y no hay nada que los atraiga. Simplemente están coexistiendo en los dos porque ya se neutralizaron sus cargas. Y aquí tenemos cómo los átomos están atrayéndose, los átomos del carbono se atraen, sin embargo jamás llegan a tocarse, pero se están atrayendo y por eso hay esta deformidad de atracción. Y tenemos aquí la deformidad que es cuando chocan y esta parte que choca se deforma por el impacto del choque. Fuerzas de interacción y las causas de cada pareja de individualidades del sistema. En la repulsión, las nubes electrónicas de los átomos de carbono se superponen mucho. Esto deforma las densidades electrónicas, provocando que los electrones y los núcleos, cargas del mismo signo, se rechacen violentamente. Cuando no existe distancia entre átomos, la energía potencial es muy grande porque se repelen al estar juntos. La causa es la repulsión que surge del principio de exclusión de Pauli, que impide que dos electrones ocupen el mismo estado cuántico, y de la repulsión electrostática entre partículas con carga similar. Tenemos el equilibrio, que no existe ni repulsión ni atracción neta.
La atracción por fuerza, como el enlace covalentes por compartición de electrones, equilibra perfectamente la repulsión de las nubes electrónicas. Es el mínimo de la energía potencial. La causa es formación de enlaces estables, deformaciones mínimas en las nubes electrónicas, balance total de fuerzas. Tenemos la atracción. Se da porque las nubes electrónicas de los átomos están separadas, pero sienten la atracción mutua porque quieren formar enlaces o compartir electrones. La energía potencial negativa, pero aumentada hacia cero. Causa: atracción electrostática entre los núcleos y las nubes electrónicas del otro átomo. Aquí las nubes electrónicas se deforman ligeramente hacia el otro átomo. También olvidé mencionar que en el diagrama existe algo que es, mientras más distancia hay, la línea del diagrama tiende hacia cero. ¿Por qué? Porque mientras más distancia hay, ya no existe eso, porque ya es difícil que se topen. Es como dos personas de aquí a Quito. Mientras más distancia tienen, no se conocen, pero no se saludan porque están muy lejos, así mismo con los átomos. Entonces, por eso la energía potencial tiene a cero, porque ya no van a convivir entre sí, ya sea para repulsión, para equilibrio, para atracción, ya que están muy, muy, muy lejos. Por eso, mientras más distancia hay, se tiende a cero la energía. Ya, continuamos. Tenemos cómo se pueden producir la condensación, la solidificación y la sublimación a partir de las fuerzas de interacción entre individualidades. La sublimación se da cuando en un sólido del carbono las individualidades reciben suficiente energía térmica para romper directamente fuerzas de atracción que las mantienen ordenadas. Así los átomos escapan del estado sólido hacia el estado gaseoso sin pasar por el líquido. La sublimación refleja que a pesar de la intensidad de las interacciones, la energía interna absorbida puede superar la energía de enlaces entre las individualidades. Tenemos la solidificación. Ocurre cuando el sistema continúa perdiendo energía. Las fuerzas de atracción logran organizar los átomos en posiciones fijas dentro de una red ordenada. La interacción entre sus nubes electrónicas genera una estructura sólida en la que las individualidades que ya no pueden desplazarse libremente, manteniéndose en equilibrio estable de fuerzas. Tenemos la condensación, que se produce cuando los átomos de carbono inicialmente separados en fase gaseosa pierden energía cinética por enfriamiento y permite que las fuerzas de atracción entre ellas dominen. Estas fuerzas, que surgen de la interacción entre sus nubes electrónicas, acercan a los átomos hasta formar un líquido donde las individualidades aún tienen cierta libertad de movimiento, pero están más unidas que en el gas. Tenemos la relación entre la temperatura del sistema y las fuerzas de interacción entre las individualidades a partir de la distancia entre sus partículas. La temperatura del sistema está directamente relacionada con la energía cinética de las individualidades. Esta energía cinética determina cuánta distancia pueden mantener los átomos entre sí y qué tan dominantes son las fuerzas de interacción. Tenemos que a mayor temperatura existe una mayor distancia entre partículas y existe una fuerza de interacción más débil. Tenemos que a menor temperatura, menor distancia entre partículas y fuerzas de interacción más fuertes. Esto quiere decir que mientras más caliente está, más calor se aporta, mayor distancia entre partículas va a tener, porque el choque va a ser mucho más fuerte y van a tener más distancia de recorrido al chocar y distanciarse. Y las fuerzas de interacciones son más débiles porque están tan distantes que ya luego ya no van a tener interacción. Tenemos que a menor temperatura existe menor distancia entre las partículas. Eso quiere decir que van a coexistir juntitas y fuerzas de interacción más fuertes porque no van a chocar, sin embargo se van a atraer.
Eso es todo. Muchas gracias por su atención.